Así es que vamos a compartir el día de hoy, hermanos, una presentación en PowerPoint. Mientras tanto, quisiera que podamos nosotros arrodillarnos para poder tener este tema que es muy, muy importante. Señor Dios de los cielos, imploramos ahora tu presencia y tu magnificencia. Rogamos que tú perdones nuestros pecados, Señor. Que tú, por favor, dirijas cada una de nuestras mentes ahora y que te rogamos también de una manera especial que nos ayudes a reconocer tu voz de una manera perfecta. Maravilloso, Señor, dejamos estas preocupaciones, que tu Espíritu Santo esté en nuestras mentes, ayudándonos a comprender este mensaje y que tus ángeles no nos permitas que nos distraigamos de este mensaje. En el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Bien, la vez anterior nosotros tuvimos esta presentación y les había dicho que el Señor no requiere de nosotros solamente los diezmos. En el libro de Malaquías dice diezmos y ofrendas, pero en la Biblia indica también que debemos devolver primicias y pacto. Bueno, ahora nosotros solamente nos estamos concretando a lo que son los diezmos y algún momento hemos de comenzar compartiendo lo que el Señor requiere de las ofrendas, primicias y pacto. No olvidemos que el Señor Dios trabaja con dos brazos para un solo pueblo, ¿no? Los dos brazos de Dios en un solo pueblo. Ejemplos, teníamos la vez anterior que habíamos dicho, allí teníamos los sacerdotes o levitas, digamos los pastores, y los profetas. El uno corregía al otro cuando estaba mal. También en los tiempos de Jesús teníamos a la iglesia judía. Y también el Señor Jesús, como le sacaron de la iglesia, él formó la iglesia cristiana. Y ahí están los textos bíblicos. En la actualidad, hermanos, sí, o bueno, se retiró, la verdad. Gracias, mi hermano Miguelito. Tenemos nosotros la iglesia adventista del séptimo día y el otro brazo del Señor, que son los ministerios de sostén propio. Y ahí habíamos nosotros indicado muchos ministerios de sostén propio que es común y corriente en los Estados Unidos que existan. Por ejemplo, ahí está la fe para hoy día, la voz de la profecía, está escrito las batallas digamos, del aliento de vida, la hora de calma, sorprendentes, sí, hechos sorprendentes, secretos no revelados, secretos sin revelar, la voz de la esperanza, nuestro firme fundamento, etcétera, etcétera, que hay muchos ministerios de sostén propio que viven en Estados Unidos y eso es común y corriente. Acá en Latinoamérica el problema es que no hay mucho prejuicio. La iglesia adventista del parte me quedé en sí, como les había dicho, la iglesia adventista del séptimo día también tiene el Señor Dios su otro brazo que son los ministerios de sostén propio. Y allí estos ministerios de sostén propio están siendo acá en Latinoamérica, sobre todo en la división interamericana para abajo, siendo satanizados como que no es una dirección de Dios, sino que estamos trabajando como se dicen átomos dispersos, que dice la sierva del Señor. Y cuando habla la sierva del Señor como átomos dispersos, hay mensajes selectos, no está refiriéndose a esta situación de los ministerios de sostén propio. Así es que hay una equivocación bastante grande con respecto a eso en la interpretación de los pastores de acá de Latinoamérica. Muy bien, entonces, pasando a la siguiente diapositiva, nosotros nos vamos a dar cuenta de algo. La siguiente, aquí está. Bien, Pablo mismo era del ministerio de sostén propio. Y los diezmos, el Señor los recibe siempre de un dador alegre.
Ahí está el comentario bíblico que les habíamos pasado la vez anterior. Pero ¿saben cuál era la orden de Satanás? Miren lo que dice aquí. Satanás dice de esta manera, y eso está, si ustedes ven en Testimonios para los Ministros, la página 474 y el párrafo 1. Dice Satanás, id, inducid a los poseedores de tierras y dinero a que se embriaguen con los cuidados de esta vida. Presenta al mundo en su aspecto más atractivo para que depositen aquí su tesoro y pongan sus afectos en las cosas terrenales. Eso es lo que pone Satanás. El aspecto más atractivo del mundo, ¿correcto? Los pone para que sea lindo el mundo para las personas. Debemos hacer todo lo posible, dice el demonio, dice Satanás, para impedir que los que trabajan en la causa de Dios, ojo, para impedir que los que trabajan en la causa de Dios tengan medios, tengan el dinero suficiente que puedan usar en contra de nosotros, dice el demonio. Y además dice aquí, mantened el dinero en nuestras propias filas, o sea, en las filas del demonio. Mientras más medios obtengan, más daño causarán a nuestro reino, al reino de las tinieblas, arrebatando a nuestros súbditos. Haced que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo. Así dice Satanás, y la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitaremos temer su influencia, porque sabemos que toda persona egoísta y codiciosa caerá bajo nuestro poder y finalmente será separada del pueblo de Dios. Eso lo tomamos ahí en la biblioteca electrónica, la página 474 del párrafo 1 de Testimonio para Ministros. Se pone exactamente igual como ustedes lo observan allí en pantalla para buscar en la biblioteca electrónica y se encuentra fácilmente. Vamos a pasar viendo toda la estrategia del demonio. Realmente nosotros debemos decirle al Señor Dios, como en Primera de Crónicas 29:14, Dios, todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Miren lo que dice la sierva del Señor. Con estas palabras de luz y verdad delante de sí, ¿cómo se atreven los hombres a descuidar un deber tan claro? Con estas palabras, ¿cómo se atreven los hombres a descuidar un deber tan claro? En la siguiente dice de esta manera, con otra pregunta, ¿cómo se atreven a desobedecer a Dios cuando la obediencia a sus requerimientos significa que los bendecirá tanto en cosas temporales como en las espirituales? Y la desobediencia significa recibir maldición, es lo que dice la sierva del Señor. En la siguiente diapositiva dice de esta manera, Satanás es el destructor. Él no quiere que a nosotros Dios nos bendiga, ¿sí? Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser sus mayordomos fieles. Dios no puede bendecir a los que se niegan a ser mayordomos fieles. Todo lo que puede hacer es permitir a Satanás que realice su obra destructora solamente. Dios le permite que haga su obra destructora. Vemos que vienen sobre la tierra calamidades de toda clase y de todo grado. Y aquí hay una interrogante que la sierva del Señor lo hace. Dice, ¿y por qué el poder restrictivo del Señor? ¿Y por qué? Dice. Y acá dice, el poder restrictivo del Señor no se hace sentir. El mundo despreció la palabra de Dios. Vive como que si no hubiese Dios, como los habitantes del mundo en el tiempo de Noé. Se niegan a pensar en Dios. Y acá habla de esta manera. La perversidad prevalece en un grado alarmante y la tierra está madura para la siega. Eso está, ustedes observan ahí en el tercer tomo de Joyas de los Testimonios, capítulo 39
y el párrafo 2. Vamos un poquito más allá. Siempre un corazón agradecido suele manifestarse en un espíritu generoso. No se olviden de eso. Recuerdan que habíamos con ustedes visto qué es el alfolí, ¿verdad? Para los hermanos nuevos que asistieron, dice, el significado del alfolí es un cobertizo donde se guardaban las cosechas obtenidas por el pueblo de Israel. ¿Ya? Vamos un poquito más allá. Ahí se guardaban los granos, se guardaban el aceite de oliva, o más bien la oliva, para hacer la extracción del aceite. Dice, de este modo, todo lo recolectado y guardado en el lugar se apartaba como ofrenda sagrada del santuario, al santuario, conforme a lo que pedía Jehová, y representaba el 10% de las posesiones de cada israelita, de acuerdo a la ley. Y todo esto lo saqué de la enciclopedia Wikipedia. El alfolí, el alfolí se consideraba parte del templo de Dios, por ser una sección importante a su servicio, ¿ya? O sea, prácticamente el alfolí viene a ser la tesorería del templo. Ese es el alfolí. Ahora, algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes, miren de esta manera. Esto está en el Ministerio Médico y quiero mostrarles este consejo de la sierva del Señor. Algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los ministerios sean médicos misioneros. Son incapaces muchas personas de entender que los ministerios sean médicos misioneros. No entienden, ¿sí? Y a estos ministerios médicos misioneros se llamarían como de ministerios de sostén propio. Ya vamos a ver eso en diapositivas adelante. Un ministro del Evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. Ojo, usted puede ser un ministro del Evangelio, pero tendrá un doble labor si usted comprende cómo tratar la enfermedad. Así dice, se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Ya continúa diciendo, algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes para ser médicos, tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debiera utilizarse para apoyar a los médicos misioneros. Así dicen algunos, que no debiera para ser utilizado para apoyar a los médicos misioneros, quienes dedican su tiempo para tratar enfermos. En respuesta a tales declaraciones, se me instruye, dice la sierva del Señor, que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. O sea, la verdadera situación es que los médicos misioneros, perdón, deben recibir el diezmo. Es la verdadera situación. Y dice, un ministro del Evangelio, que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, y ahí ustedes pueden leer, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del Evangelio es mucho más completa. Hermano, yo puedo haber estudiado teología 4 o 5 años, pero si no sé la obra médico misionera, simplemente no soy un ministro efectivo. Es lo que dice la sierva del Señor. Sí le comprendieron, ¿verdad? Vamos una diapositiva más. A ver, ¿quiénes deben ser pagados con el diezmo? Aquí lo amplió bastante. En el libro de Evangelismo, 359 es la página y el párrafo 4 dice, el diezmo deberá ir para los que trabajan en palabra y doctrina, sean estos hombres o mujeres. Así debe ir el diezmo. El libro de Evangelismo. Miren la otra declaración que habla la sierva del Señor en el siguiente párrafo, el número 5. Dice, Dios es un Dios de justicia. Y cuando yo pongo unos puntos suspensivos aquí, quiere decir que hay más entre los dos, entre estas dos secciones, ¿no? Dios es un Dios de justicia.
Y si los ministros reciben salario por su trabajo, sus esposas que se dedican a la obra tan desinteresadamente como ellos, deben recibir su paga en adición al sueldo que perciben sus esposos, aun cuando las mujeres no lo pidan. Qué interesante, ¿no? Queridos, aquí tengo en el libro Evento de los Últimos Días, en la página 81, el libro físico, dice de esta manera: a medida que la agresión religiosa, estoy hablando del libro Evento de los Últimos Días, página 81, ¿sí? Sería el párrafo tercero. A medida que la agresión religiosa destruya las libertades de nuestra nación, los que se mantengan de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad por su propio beneficio, deberían actuar con inteligencia y aprender acerca de las causas, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Al hacerlo, encontrarán un campo de labor en todas partes. Y aquí quiero detenerme en la lectura que estoy haciendo de este libro. Cuando yo tuve la oportunidad de conversarles acerca del plan del Señor para su salvación a una persona que ya lo tenía como una cuarta lección, allí me dijo: ¿sabe qué? Hoy día, hermanito, no puede ser, no vamos a poder estudiar porque tengo un dolor de cabeza, y cuando me dan los dolores de cabeza simplemente tengo que irme a la clínica, tengo que irme a internar por 7 días u 8 días. Y le dije: está bien, no se preocupe. Y me acordé de la hermanita médico misionera y le llamé por teléfono. ¿Qué puedo hacer aquí? Yo ignorante de qué puedo hacer. Yo hace muchos años atrás, aquí en Santo Domingo, la iglesia del Portón. Y la hermanita lo que dijo: ya voy para allá. Mientras tanto, hágale esto, el otro, le tomamos la presión arterial y tomamos algunos datos. Vino la hermanita Elvia, y ella utilizó algunas cosas que yo me quedé sorprendido. A mí en la universidad no me habían enseñado esas cosas. En la universidad no se enseña. En la universidad se enseña el ateísmo, no se enseña más otra cosa. Y yo dije: bueno, veamos, Dios podrá hacer, ¿no? No pensé más nada. Pero entonces ella le solucionó el problema a este condiscípulo que iba a ser en más o menos 45 minutos, lo que él siempre iba 8 días a la clínica, hospitalizado y con suero. Entonces es una obra mucho más efectiva, hermanos. Yo lo he palpado y lo he vivido. Desde ahí comencé a creer mucho más en la obra médico-misionera. Estoy hablando muchos años atrás, serán unos 15 años o 20 años más atrás, mucho más atrás. Queridos hermanos, dice aquí: al hacerlo, leyendo nuevamente en el libro, encontrarán un campo de labor en todas partes. Y así es, porque usted va con la verdad ahora, y las personas: yo ya conozco eso, ya que Jesús me ama. Ya conozco". Pero si usted hace la labor, como lo están haciendo ahorita los hermanos de Valle Hermoso, ellos salen cada miércoles a servir. Las personas comienzan a ponerle atención, le comienzan a poner interés, y ahí ellos empiezan a repartir libros, porque el evangelio no es teórico, es un evangelio práctico que ellos están haciendo. Queridos, miren, habrá muchas personas, continúa diciendo aquí en el librito de Eventos de los Últimos Días, en la página 81, habrá muchas personas enfermas que necesitan ayuda, no solo en los que se encuentran de nuestra propia fe, sino mayormente entre los que no conocen la verdad. Y termina diciendo en el siguiente párrafo: quiero decirles que pronto no se hará ninguna obra en las líneas ministeriales que no sea la obra médico-misionera. Hermano, en todo caso, si desean, pues les puedo compartir la pantalla para que quede grabado.
Le podemos apagar. Voy a empezar a buscar. ¿Podemos pausarle? Mi hermanito. Aquí está la cita que les estábamos mencionando, leyendo en el libro. Dice, cuando la agresión religiosa subvierta las libertades de nuestra nación, aquellos que estén de parte de la libertad de conciencia serán colocados en una posición desfavorable. Mientras tienen oportunidad, debieran por su propio bien adquirir conocimiento respecto a las enfermedades, sus causas y prevención y cura. Y aquellos que hagan esto, por todas partes encontrarán un campo de labor. Habrá suficientes en abundancia que necesitarán ayuda, suficientes personas que necesitarán ayuda, no solo entre los de nuestra fe, sino mayormente en donde, entre aquellos que no conocen la verdad. Y acá dice, y termina él diciendo, deseo deciros que pronto no habrá obra en la línea ministerial, sino la obra médico-misionera. O sea, prácticamente la obra médico-misionera es la que queda al final. Sí. Quiero volvernos a la presentación, a la presentación, y quiero mostrarles algo. Aquí es. Acá en esta parte. Muy bien. Entonces estábamos en esta diapositiva que quiénes deben ser pagados con el diezmo. Vamos a la siguiente. ¿Quiénes lo deberían usar? Entonces, dice la sierva del Señor, porque esta es una pregunta que hace la sierva del Señor. ¿Quiénes lo deben utilizar? Y ahí está, clarito, lo que dice la sierva del Señor. ¿Qué dice allí? Escuelas autosostenibles en el sur. Y esa es en un escrito que se dio a la conferencia general, si es un boletín a la conferencia general del 7 de junio de 1909, en la página 332. Aquí ella da el consejo de esta manera. Dice de esta forma, considerando que el sur de los Estados Unidos y los campos misioneros ofrecen muchas oportunidades para el trabajo escolar autosuficiente. Autosuficiente sería de sostén propio, trabajo escolar de sostén propio, y considerando que no pocos de nuestra gente están planeando emprender esta línea de trabajo, y considerando que debe existir una relación estrecha y amistosa entre el trabajo organizado de la denominación, quiere decir, entre la Iglesia Adventista del Séptimo Día como organización, debe haber una relación estrecha y amistosa entre esta parte de la mano de Dios y estas escuelas de sostén propio. O sea, entre las dos cosas, entre los dos tienen que estar de acuerdo. Sí. Como en la antigüedad, justamente los profetas y los sacerdotes. ¿Sí? Recomendamos, dice la sierva del Señor. Pone el punto primero. Que los departamentos educativos de nuestra obra organizada de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, donde están ubicadas estas escuelas, provean para su representación en los departamentos educativos de la conferencia. Está hablando a la conferencia general porque es un boletín dado a la conferencia general. B, que los departamentos de educación coadyuven en la selección de aquellos que serán estimulados a entrar en la línea de trabajo, en esta línea de trabajo. C, que se dé respaldo a los seleccionados que necesiten asistencia financiera para aquellos de quienes se solicitan fondos, sepan a quién ayudar.
Eso es lo que dice. Vamos la D. Y aquí se pone ya un poquito más, se ponen a temblar ya muchas personas que están diciendo no solamente a la asociación general, solamente a la misión. No, hermanos. O a la corporación, porque es una corporación. Es una institución adventista muy bien organizada que es una corporación. Dice que el trabajo organizado, te dice, coadyuve en la localización de dichas escuelas y asesore, dice, en el gasto de los fondos obtenidos por donativos de nuestro pueblo. Asesore. En la parte E, porque son solamente 6 puntos, dice que se mantengan los lazos más estrechos de simpatía y cooperación entre las escuelas autosuficientes, o sea, de sostén propios, y nuestro trabajo organizado. Deberían, pero no se tiene. Aquí en Latinoamérica al menos no se lo tiene. Y la F, que es el punto 6, que se aliente a los departamentos educativos a que cooperen con las escuelas de sostén propio o autosuficientes, de modo que pueda prestar la mayor ayuda posible para lograr los mejores resultados. Hermanos, siempre el Señor trabajó con dos brazos, pero aquí la hermana termina diciendo, recomendamos además, y eso termina en el mismo boletín está esta parte. Recomendamos además que nuestras asociaciones más fuertes busquen y alienten a las personas adecuadas para emprender este trabajo de sostén propio. Así dice. Repito, recomendamos además que nuestras asociaciones más fuertes busquen y alienten a las personas adecuadas para emprender este trabajo de sostén propio, y que los trabajadores así seleccionados sean alentados a seguir un curso de instrucción en el Instituto Normal y Agrícola de Nashville. Eso es ahí en la escuela de Madison. Sí. Claro, la sierva del Señor lo está diciendo. Y a mí un hermanito allá en Ibarra me preguntaba, ¿por qué se separan? ¿Por qué tienen que separarse? No, hermanos, no es que estamos separados de la iglesia, quizás estamos separados de la organización, que es otra cosa, pero tenemos que trabajar en conjunto con la organización, porque los planes de la organización también son que tienen que proclamarse el evangelio. Solamente que en el un lado nosotros tenemos que corregir lo que está pasando en el otro lado, en el otro bracito, que está enfermo. Vamos para allá. Bien, dice, esto lo leímos la vez anterior, pero lo voy a volver a leer. Aquí dice que el uso de las prendas de vestir, de repente suntuosas que tengan las personas, no debería gastarse mucho en eso y que se deberían utilizar los recursos para que se puedan satisfacer las necesidades que tiene la iglesia, que tiene la predicación del evangelio, porque el diezmo es para eso, para la predicación del evangelio, ¿no? Dice, pero estáis robando a Dios cada vez, y aquí le pongo con este puntero, pero estáis robando a Dios cada vez que ponéis vuestras manos en la tesorería, porque al momento de comprarnos ropas suntuosas o cosas que no nos sirven de repente hasta para nada, compramos y lo gastamos y dejamos ahí. Entonces estamos robándole a Dios, ¿sí? Con cosas suntuosas. Y estamos extrayendo de los fondos para satisfacer los gastos corrientes de la iglesia, inclusive. Gastos corrientes de la iglesia. Mire, y aquí está, ¿dónde está expresada? En testimonios especiales para Battle Creek. Y eso está puesto en el librito Consejos sobre Mayordomía Cristiana, la página 108 y el párrafo 3. Es un párrafo que lo saqué de allí. Miren, el diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo, solamente para Él. Debe ser traído a su tesorería para ser usado para sostener a quienes, a los obreros del Evangelio en su obra. Para eso debe ser utilizado. Bien, esto también leímos la vez anterior.
Pero quiero recalcar algunos puntos. Dice, están hablando de obreros fieles, ¿no? Aquí la sierva del Señor está hablando de obreros fieles, no está hablando de cualquier obrero, ¿sí? Porque el obrero que vive en desobediencia no es obrero del Señor, no es un obrero. Ya vamos a ver eso más adelante. Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por la verdad. No son santificados por eso, o sea, nunca practicaron la verdad, predican, pero no están santificados. Y también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados. Son cómplices los que están recibiendo y sosteniendo esta obra de los no santificados para que ellos ministren en palabra y doctrina. O sea, somos cómplices, la verdad. Me siento alarmada por los hijos de Dios que profesan creer la verdad solemne e importante, porque sé que muchos de ellos no están convertidos. Ella se siente alarmada porque muchos no están convertidos, ni santificados tampoco por la verdad que predican. Se siente alarmada. Los hombres pueden oír y reconocer toda la verdad, y sin embargo, no saber nada del poder de la piedad. No serán salvos por la verdad todos los que la predican, la verdad. Dijo el ángel, limpiaos los que lleváis los vasos de Jehová, limpiaos. Queridos, aquí dice algo más acerca del hermano Ere. Yo me puse como el hermano Ramiro, porque dice el hermano Ere. Si ustedes notan aquí, el hermano Ere. Podría ser el hermano Rodrigo, podría ser el hermano Rubén, podría ser cualquier hermano, ¿sí? De la plataforma. Pero dice el hermano R, porque siempre detienen la identidad de la persona, nunca lo ponen, ¿no? Para dar un consejo a la sierva del Señor. Solamente cuando hacen alguna cosa bien, dice el hermano tal, el hermano Crossi, el hermano tal, lo dice, ¿no? Dice, el hermano R es demasiado frío. ¿Y qué más dice? Carente de comprensión, no entiende. No llega directamente a los corazones mediante la sencillez cristiana. O sea, este hermanito no era sencillo. La ternura y el amor que caracterizan la vida de Cristo no llega directamente con esto. En este respecto, o en este aspecto sería, es esencial que cada hombre que trabaja por la salvación de las almas imite al modelo. Cada hombre que trabaja por la salvación de las almas, ¿qué tiene que hacer? Debe imitar al modelo, que es Cristo, que le es dado en la vida de Cristo. Miren, aquí está poniendo una reprensión a sierva del Señor, que cada hombre que trabaja, no es solamente en el comer, hermanos, es en su carácter, en el carácter de Cristo. Y acá dice, si los hombres fracasan en educarse a ellos mismos para llegar a ser obreros en la viña del Señor, podría ser mejor que se prescindiera de ellos, mejor que ellos no estén. Sería una norma pobre, dice aquí la sierva del Señor. Sería una norma pobre sostener con la tesorería de Dios a estas personas, aquellos que dañan la obra. Es terrible. Por comercio. Porque no están ni siquiera imitando al modelo divino. Repito, sería una norma pobre sostener con la tesorería de Dios a aquellos que realmente desmejoran y dañan su obra y que constantemente están rebajando la norma del cristianismo. Hermanos, rebajando la norma del cristianismo, podemos ver nosotros, y ahí lo decimos directamente, no lo vamos a decir con nombres y apellidos, pero sí personas que siguen ahí comiendo comida que no deben estar. Pastores estoy hablando. Hermanos que siguen comiendo, siguen interpelando y siguen haciendo muchas cosas que el Señor ha prohibido en su régimen, en el régimen alimenticio.
en el régimen de ProSalud, hermanos que siguen celebrando fiestas, Navidad y Año Nuevo, ¿sí? Y es más, ya se indicó y se dijo que se debería aprovechar, vestirse, en lugar de vestirse de demonios así para Halloween, tendrían que vestirse de ángeles para ir predicarles el evangelio a las personas. O sea, ¿qué está pasando? Estamos enredados en todas estas cosas todavía, hermanos. Sí. Miren lo que dice acá. Si los hombres no se educan a sí mismos para convertirse en obreros en la viña del Señor, es mejor que se salven, que se salven. Sería una mala política respaldar desde el tesoro de Dios a aquellos que realmente estropean y perjudican su obra, que están constantemente bajando el estándar del cristianismo. Y acá vamos un poco más. Las iglesias deben despertarse. Los miembros deben despertarse de su letargo y empezar a indagar cómo se está usando el dinero que colocamos en la tesorería. Debemos preguntarnos. Eso es en la colección CREX, ¿sí? Página 120, el párrafo 3, se pone KC 120, párrafo 3, ¿no? Y esto hice esta traducción para ustedes. Y empezar, dice, a indagar cómo se está usando el dinero que colocamos en la tesorería. El Señor desea que se haga un escrutinio minucioso. ¿Cómo se está utilizando el dinero que se está poniendo en la tesorería? Deberíamos nosotros hacerlo de eso, ¿no? Porque de repente llegan por allí hermanos con sus buenos carros, inclusive hasta con guardaespaldas y puestos en los mejores hoteles, ¿sí? Estoy hablando de lo que ustedes pudieron ver allá en Quito cuando vino un cierto personaje, ¿sí? Entonces, sí, con guardaespaldas, ¿sí? Y también son muchos de las personas, ¿no? Yo mismo aquí en Santo Domingo hubo un hermanito, un camporí de jóvenes, y él sí estaba en un súper hotel, y lo llevaban y lo traían, pero los jóvenes sí que estaban en carpas, o sea, como que no va correcto, ¿no? No va correcto. Entonces, miren, dice así aquí, los que trabajan con fervor y sin egoísmo, sean hombres o mujeres, llevan gavillas al maestro. Si los que trabajan con fervor y sin egoísmo, sean hombres o mujeres, ¿qué están haciendo? Están llevando las gavillas al maestro. Están llevando personas al maestro divino. Y las almas convertidas por su trabajo llevarán sus diezmos a la tesorería. Y las almas convertidas, estas almas que el hermano trajo hacia el redil del Señor, estas almas tienen que llevar el diezmo a la tesorería y apoyar. El diezmo debería ir ¿para quiénes? Para los que trabajan en palabra y los que trabajan en doctrina. Sí, así dice. Sean estos hombres o mujeres. ¿Ya? Otro poquito más. Después de leer esto, que el Señor desea que se haga una estrecha investigación, dice, ¿están todos satisfechos con la historia del trabajo en los 15 últimos años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo conjunto con Dios? Ahí la pregunta, ¿dónde se ha escuchado en todas las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y desanimados, nos alejamos de la escena, dice, porque esta fue una visión que tuvo la sierva del Señor y la escribió ahí en la colección CREX. Hermano, mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad, hermanos? Si yo estoy predicando la verdad presente y no estoy viviendo la verdad presente, hermanos, esa es mi responsabilidad. Porque si no, esta verdad me va a hacer perder a mí. Y eso oro y ruego por la gracia de Dios que cada uno de ustedes, mis hermanos, cada uno esté allí.
si nosotros predicamos el mensaje del tercer ángel, que su carácter sea tal cual, o al menos que se esfuerce por el Señor Jesús, por el carácter del Señor Jesús. Si usted predica la reforma pro salud, que su alimentación sea de acuerdo con lo que el Señor lo pide. Su vestimenta debe estar de acuerdo con lo que enseña la Santa Escritura. La música que usted escucha debe ser de acuerdo con lo que tiene el Señor para nosotros. Esa es mi responsabilidad, hermanos. Esa es mi responsabilidad. Porque el Evangelio del Reino, y no me cansaré de decir, va a ser predicado por mi testimonio para las naciones. Y ahí sí va a venir el fin. Queridos hermanos, esperamos que se nos haga a nosotros una lluvia tardía y que ya que tiene que descender la lluvia, y cuando venga la lluvia tardía, y cuando venga la lluvia tardía, pero eso no va a llegar si mi vida no está siendo transformada, si yo le estoy robando al Señor en los diezmos y en las ofrendas, porque el diezmo, hermanos, no es para ayudar a las personas, no, 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 eso se hace con las ofrendas. El diezmo netamente que hemos visto en estas dos presentaciones es para los obreros que están predicando la labor, para la obra médico-misionera, para la gente que está haciendo impresión de libros, para la gente que está dedicada al evangelismo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Y esta pequeña luz que ahora les muestro, porque hay mucho más para leer, y que sea para la gloria del Señor. En la descripción de este video vamos a dejarles algunos documentos para que puedan leer los hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos.